Hola hermanos, que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a una clase más del Instituto Bíblico, siendo hoy lunes 17 de abril de este año 2023. Amén, Dios es bueno, Él ha sido bueno y Él seguirá siendo bueno. Amén, así es nuestro Dios, y si así es Él, quien es nuestro Padre, nosotros también debemos de ser igual. Amén. Que Dios le bendiga, sea bienvenido, ¿verdad? Espero que los alumnos del Instituto Bíblico ya estén preparados, ¿verdad? Si alguno falta, bueno, pues que se dé prisa para que todos podamos estar juntos y recibir esta enseñanza preciosa de la palabra de Dios, que mire, no nos cansamos de decirlo, es preciosa porque estamos hablando, ya sabe de quién, ya recordó de quién, del Espíritu Santo. Amén. Él debe de ocupar la preeminencia en nuestras vidas, porque es por Él quien Cristo se hace real en nosotros, quien se reproduce en nosotros a través de su Espíritu. Amén. Y recuerde, no podemos vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu Santo. Amén. Así que qué importante es esta materia, ¿verdad? Yo espero, ¿verdad? Créame que este es un sentir mío, el hecho de que con esta materia se despierte en nosotros una hambre, una gran necesidad por tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Esta materia no debe de ser solamente algo teórico, algo que estudiemos y ya después lo olvidemos, no, sino que conforme lo vamos estudiando, lo vamos aplicando, y lo más hermoso que podemos aplicar es el hecho de poder tener comunión con el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Espíritu Santo. Amén. Así que sea bienvenido una vez más a todos mis hermanos de las redes sociales, los que están en casa, en el trabajo, los que están en otro país, en otro continente, incluso aquellos que estén, ¿verdad?, en una bodega, aquellos de nuestros hermanos que están incluso en las prisiones en Colombia. Que Dios les bendiga mucho, les amamos y estamos en oración por cada uno de ustedes. Amén. En Ecuador, en Canadá, en Alaska, en Estados Unidos, en Europa, Alemania, Francia no, pero esperemos que pronto también llegue la palabra para allá, ¿verdad? O no sabemos, quizás ya esté llegando, pero lo que es España y Londres también, Dios los bendiga, allá en Israel. Y mire, aquí sin duda también en todos los estados de la República Mexicana. Amén. Villa Hidalgo, Jalisco, Hermosillo, Sonora, en Oaxaca, que Dios los bendiga, en el Estado de México también, y a la iglesia local en Aguascalientes. Bendiciones, les amamos a todos. Y bueno, pues un servidor, ¿verdad?, el hermano Israel Macías, estamos listos para dar inicio a esta clase de Instituto Bíblico. Amén. Vamos a orar. Los alumnos pueden empezar a mandar ahí un presente para saber quiénes están, ¿verdad? Que Dios los bendiga a todos. Vamos a orar poniéndonos de pie y dándole gracias al Señor por este tiempo hermoso de estudio de la palabra de Dios. Si puede ponerse de pie conmigo, hágalo, ¿verdad? Y incline su rostro, cierre sus ojos y oremos juntos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos en esta tarde por esta hermosa bendición que nos das de podernos reunir, Señor, virtualmente para recibir la enseñanza de tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, que no sea el hombre, sino que seas tú a través del hombre, Señor. Que tu Espíritu nos guíe en el conocimiento de la Escritura, de la palabra, hacia toda la verdad. Bendice a todos mis hermanos que estén en todo lugar que hemos mencionado, Señor. Y si aún hubiera más gente que nos viera en otros lugares también, que tu Espíritu Santo nos una, que sea la presencia de tu Espíritu la que produzca en nosotros el mismo sentir, y que la bendición tuya, Señor, esté sobre cada uno. Gracias te damos hoy en este día, Señor, por esta enseñanza de Instituto Bíblico. Señor, y aquí estamos para honrarte y glorificarte. Todo esto lo ponemos en tus manos, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo. Amén, ya llevamos bastantes clases, alrededor de unas 15 o 16. Hoy sería la número 16. Esto, fíjese bien, es por motivo de una formación, amén, una formación de la palabra de Dios en nuestras vidas que produzca
hombres y mujeres que sean aptos para la obra de Dios. Amén. Así que usted con libertad siéntase, ¿verdad?, con ese gusto, ese deseo de aprender de la palabra del Señor y que esta formación también pueda nutrir su vida. Amén. Si usted quiere el material de esta materia preciosa que es la de Teología Bíblica número 3, en la parte de la doctrina del Espíritu Santo, con todo gusto yo se lo envío en formato de PDF. Solamente envíeme aquí abajo a mi WhatsApp o a mi correo electrónico la petición, ¿verdad? Y yo se lo envío. Todo esto, recuerde que no tiene ningún costo. Amén. Todo esto lo hacemos por gracia, porque de gracia sí mismo lo hemos recibido. Y todos estos materiales, mire, yo los comparto con pastores, los comparto con sus congregaciones, sus servidores, y si usted lo quiere tener, con todo gusto se lo enviamos. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a nuestro manual entonces de doctrina bíblica, de la doctrina del Espíritu Santo, en la página número 36. Amén. Vamos a la página número 36 y vamos a continuar estudiando la parte que nos dice que el Espíritu transforma al hombre a la imagen de Cristo. El día de hoy es una enseñanza muy bonita, muy preciosa. Así que yo le pido que esté bien atento, tal vez esta no vaya a ser muy larga, porque de hecho nos vamos a centrar prácticamente nada más en esa parte, ¿verdad? No vamos a avanzar tal vez más por la importancia de lo que tenemos que entender hoy en esta ocasión. Si usted se da cuenta, siempre comienzo con eso. Todas las clases del Instituto Bíblico de esta materia, de la doctrina del Espíritu, he comenzado haciendo énfasis en los mismos puntos. Yo creo que usted ya los recuerda y si no, mire, los va a recordar ahorita que yo los mencione. Uno de estos puntos es el hecho de que no se puede vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace real a la persona de Jesucristo en nuestras vidas y así es como Él se reproduce, es así como Él se manifiesta, es así como Cristo vive en nosotros, que nosotros muramos a esa vieja naturaleza, pero que la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo permita que la vida de Él se produzca en nosotros y esto a través del Espíritu Santo. Entonces, si no es así, ¿quién sabe qué vida estaremos viviendo? Me explico. No será la cristiana. Lo que nos hace ser cristianos, ese nombre, es el hecho de que Cristo viva en nosotros. Y ya sabemos cómo. Si no estamos viviendo la vida cristiana, entonces ¿quién sabe qué otra vida estemos viviendo? Tenemos que meditar sobre qué influencias, sobre qué personas, sobre qué motivos, escuche esto, se mueven en nosotros, se están reproduciendo en nosotros que nada tienen que ver con Cristo. ¿Me estoy explicando? De ello, fíjese bien, se deriva la importancia de lo que estoy mencionando en relación a la clase de hoy. Y es por ello que aunque no podamos avanzar o no querramos hacerlo, ¿verdad? Porque podríamos hacerlo, pero no avanzar en los temas que siguen implica el hecho de reflexionar precisamente en un punto, en un tema que es bastante importante. Y asimismo estaremos viendo el ejemplo de un siervo de Dios aquí en la Biblia, aquí en el Nuevo Testamento, que nos da la más clara, fíjese bien, comprensión de lo que es el hecho de que Cristo viva en nosotros. Amén. Este siervo de Dios habló inspirado precisamente por el Espíritu Santo varios pasajes, pero nos vamos a centrar específicamente en uno que representa de una manera muy clara el hecho de lo que el Espíritu Santo debe de hacer en nuestras vidas. Amén. Así que bueno, si ya está en la página número 36, ¿verdad? En el punto que dice 4.9, que es el Espíritu transforma al hombre a la imagen de Cristo, vamos a comenzarlo a leer y vamos a ir explicando todo este proceso paso a paso de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Amén. O debiera de hacer en nuestras vidas. Amén. Dice así, fíjese bien, aquí en el manual leemos esto. Otra fase preciosa de la obra del Espíritu es la reproducción de la imagen del Maestro en las vidas de quienes muestran buena voluntad y obediencia. Segunda de Corintios 3:18. Vamos a buscar esta cita. Amén, acompáñeme. Le repito nuevamente, la cita es Segunda de Corintios, capítulo número 3 y versículo número 18. Amén.
¿Ya lo tiene? Ya lo tengo yo, lo voy a comenzar a leer y cuando usted llegue, bueno, me va siguiendo con su vista. Amén. Le repito la cita, 2 de Corintios capítulo número 3 y versículo número 18. La palabra del Señor nos dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este versículo, subráyelo, es clave precisamente para el tema que estamos estudiando el día de hoy y nos habla de una importancia vital para nuestras vidas. ¿Sabe? Tenemos que meditar en ello necesariamente. Desde la introducción, ¿verdad? He mencionado el hecho de que ¿qué vida es la que estamos viviendo? Si no es la cristiana, entonces ¿qué influencias, qué personajes, qué motivaciones, qué argumentos incluso están operando en nuestra vida de manera que no estoy reproduciendo la imagen de Cristo, sino que estoy reproduciendo tal vez a otra persona, estoy reproduciendo tal vez otro conocimiento, alguna otra influencia, algún argumento, pero que nada de ello tiene que ver con el Señor Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Corintios esto, tenía como propósito el hacerles reaccionar sobre la importancia de que en sus vidas precisamente ello fuera, la importancia de que Cristo estuviera en ellos, viviera en ellos. ¿Sabe? Los días jueves que estamos predicando acerca del edificio de Dios, hemos mencionado bastante el contexto en el cual la iglesia de los Corintios vivían. Era una iglesia que se sentía que todo lo tenía, no solamente en el área material, sino también en la espiritual. Eran una iglesia que en pocas palabras podían decir, fíjese bien, podían ellos argumentar que no tenían necesidad de nada y hasta de nadie. Pero es precisamente eso lo que el apóstol Pablo vio peligroso, me explico. Es lo que el apóstol Pablo se dedica en estas cartas a despertar en ellos, a que tuvieran cuidado precisamente con el hecho de que se sentían tan plenos en todas las áreas que incluso hasta al mismo Señor lo hicieran a un lado. Qué tremendo es esto que le estoy diciendo, me está siguiendo. Miren, nos sigue pasando lo mismo al día de hoy. Cuando nos sentimos llenos, cuando nos sentimos satisfechos, tanto en el área material como aparentemente también en el área espiritual, y digo aparentemente, ¿verdad? Porque no debiera de ser así, pero cuando en lo material nos sentimos plenos y satisfechos, en ocasiones en lo espiritual manifestamos lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente lo material nos llena, nos hace vivir en un estado así como de satisfacción, en el cual decimos, pues ya no necesito nada, incluyendo, ya no necesito el orar, ya no necesito el ayunar, ya no necesito leer, ya no necesito meditar la palabra, incluso ya no necesito congregarme, ya no necesito buscar de Dios. ¿Por qué? Porque con el área material tratamos de suplir una necesidad que tenemos que nos hace sentir satisfacción, que la trasladamos al área espiritual y en el área espiritual se convierte en un peligro. Ahora me entiende por qué dije que aparentemente se convierte en un peligro, porque lo material, sustituyendo lo espiritual en nuestras vidas, nos lleva al punto de decir, no necesito de nada, no necesito de nadie. Bueno, en términos prácticos, así se encontraba la iglesia de los Corintios. Eran una iglesia solvente económicamente, una iglesia que tenía riqueza, una iglesia que no padecía necesidad. Por lo tanto, al tener lo material, llegaban a sentir esa plenitud que cuando la trasladaban al área espiritual, ellos llegaban a creer que eran perfectos, que no fallaban, que todo lo que hacían estaba bien, que no tenían necesidad de un hombre como Pablo, que encima, escuche, lo veían pobre y lo veían enfermo, y que incluso llegaron a desacreditarlo al decirle que él no era un siervo de Dios, que él no era un apóstol de Jesucristo. Vea a qué grado, escuche esto, vea a qué grado cambia el corazón de las personas cuando no tenemos cuidado y nos exponemos a un peligro de sentir que ya no tenemos necesidad de Dios.
¿Sabe usted, escuche lo que le voy a decir, sabe usted que el apóstol Pablo amaba incansablemente e incondicionalmente a la iglesia de los Corintios? Pablo lloraba por esta iglesia. Pablo, hermanos, se desvivía por esta iglesia. Pablo muestra un amor incomparable, fíjese bien, con la iglesia de los Corintios. Entonces, dígame usted, ¿el apóstol Pablo se merecía, en respuesta a ese amor que él tenía para ellos, la conducta que él recibió de ellos, el cómo lo rechazaban, cómo lo menospreciaban, y todo eso, ¿por qué? Yo creo que la respuesta es, Pablo no se lo merecía, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Aquí es muy importante entenderlo por el hecho siguiente. Nos tenemos que dar cuenta cómo el corazón de las personas puede cambiar cuando en lo espiritual sustituimos, escuche, sustituimos la riqueza de la palabra, la humildad de la palabra, el valor de la palabra de Dios. Cuando sustituimos la palabra de Dios en nuestras vidas con algo material, nos exponemos a un peligro ¿de qué? De que nuestro corazón cambie, y podemos hacer como la iglesia de los Corintios. ¿Cómo? Que en un momento vieron al apóstol Pablo como el siervo de Dios, lo respetaban como tal. Pero llegó el punto en el que se llegaron a sentir mejores que él. La riqueza material los llevó a ese punto, a un punto de decir, lo tenemos todo, tanto en lo material como en lo espiritual. Tenemos dones espirituales, hay una gran riqueza espiritual entre nosotros, sabemos movernos en ellos, nadie nos tiene que enseñar nada. Y aquel hombre, Pablo, ¿verdad? En su momento Dios lo usó, pero ahora mírenlo, está enfermo, es pobre, él no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos bendecidos, nosotros estamos satisfechos, somos plenos espiritualmente, así que no necesitamos nada de un hombre enfermo y encima que es pobre. Así cambió el corazón de la iglesia de los Corintios con él. Así puede cambiar nuestro corazón, escuche, no solamente en relación a nuestros pastores, no solamente en relación a los que nos presiden, a los que nos dirigen, a los que nos ministran, incluso puede cambiar nuestro corazón así para con el Señor, para con su Espíritu. Para muestra, ¿qué le parece un botón? ¿Por qué ahora ya no clama a Dios? ¿Por qué ahora ya no asiste a la oración? ¿Por qué ahora el decir, pues si alcanzo veo la prédica y si no alcanzo no pasa nada? Recuerda que en un tiempo no era así. Recuerda cuando en un tiempo usted quería estar todos los días en la iglesia, se iba temprano, ¿verdad? Tal vez usted era el primero o la primera en llegar y la última o el último en salir. Que usted deseaba, tenía esa hambre, que usted veía al pastor, veía a los siervos, veía a los ministros con ese respeto, los veía con ese amor. ¿Y qué ha cambiado? ¿Se da cuenta de que ya no hace lo mismo? ¿Se da cuenta que incluso en el área material usted se desprendía, usted apoyaba, usted participaba de las necesidades, de todos los proyectos de la iglesia, de los planes? ¿Y ahora? ¿Por qué hemos permitido que nuestro corazón cambie? Me estoy explicando. Esto es necesario hablarlo por lo que el apóstol Pablo está hablando en este pasaje de 2 de Corintios 3:18 y por lo que precisamente hay que explicar hoy en este día. El riesgo, escuche, el riesgo al que nos exponemos o el peligro al que nos exponemos cuando ya no sentimos la necesidad de orar, cuando ya no sentimos la necesidad de leer la palabra, de asistir a la iglesia, el riesgo y el peligro al que nos exponemos con todo eso, escuche, es de que nuestro corazón cambie. Y lo que antes veíamos bien, ahora ya no. Entonces la pregunta es esta: ¿a qué le estamos permitiendo influenciar nuestras vidas para que nos lleve a eso? En el caso de los corintios fue lo material, fue el sentirse superiores incluso hasta espiritualmente que el siervo de Dios. ¿Sí? ¿A qué le estamos permitiendo en nuestras vidas que cambien nuestro sentir? ¿A qué o a quién? Debemos de meditar en ello. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, escucha hermano, hermana, el Espíritu Santo no va a poder reproducir la vida de Cristo en nosotros
si nosotros estamos bajo la influencia de lo material, de un mal concepto espiritual, o bien bajo un argumento, bajo una sabiduría personal, bajo una inteligencia humana, bajo cualquier otra persona que no sea Cristo Jesús. Entonces vamos a ir en pos de ello. Vamos a ir en pos de cosas, en pos de influencias, en pos de palabras, de lenguas que nos están, fíjese bien, fascinando, que nos están cambiando, y no estaremos imitando a Cristo Jesús. Ahora, yo le pido que se centre muy bien en esto. Amén. Esta enseñanza es muy necesaria. Y yo le pido, fíjese bien, al Espíritu Santo que hoy en esta noche nos haga entender esto. No es, hermano, casualidad, no es ataque, no es crítica. Es el hecho, hermano, de que si Cristo no se está reproduciendo en nosotros, entonces ¿quién se está reproduciendo en nosotros? ¿Mi abuelita? ¿Sí? ¿Un cantante? ¿Un deportista? ¿Quién se está reproduciendo en mi vida? ¿Qué conocimiento estoy permitiendo que me influencie de tal manera que me está cambiando mi sentir? Porque recuerde esto, cuando Cristo se reproduce en nosotros, somos como Él, personas humildes, sencillas, mansas, de buen corazón, de buena voluntad. Somos personas, fíjese bien, que servimos a los demás, que nos entregamos a los demás. Amén. Si usted no ve eso en su vida, ¿verdad? Como lo vamos a ver el día de hoy. Si usted no ve eso en su vida, entonces la respuesta es muy simple. No se está reproduciendo Cristo en usted, usted está reproduciendo a alguien más. Usted se está dejando influenciar por algo o por alguien más quien no es Cristo. ¿Qué le parece eso? Es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Por la importancia del título, el Espíritu transforma al hombre a la imagen de Cristo. Tan solo el puro título ya nos habla, ¿verdad? Y lo que Pablo dice aquí en 2 de Corintios 3:18 es merecedor de que lo meditemos. Mire, nuevamente dice, por tanto, nosotros todos. Fíjese cómo el apóstol Pablo dice, por tanto, o sea, por consiguiente, o sea, lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Que todos nosotros, dice él, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. Es decir, ya no hay tapujos, ya no hay barreras, ya no hay cosa que opaque el hecho de que podamos conocer a Cristo Jesús, ¿verdad? Ya no hay impedimentos, es decir, ahora tenemos la libertad, ahora tenemos la oportunidad de poderlo ver a Él cara a cara. Sí, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, como en un espejo, dice, la gloria del Señor, dice, como a cara descubierta, es decir, ya no con fachadas, ¿verdad? Ya no con apariencia, sino siendo transparentes, siendo honestos, siendo sinceros. Dice, así como viendo la gloria del Señor, cara a cara descubierta, dice, somos transformados de gloria en gloria. ¿Sí? ¿Cuál es el impacto? Le pregunto, ¿cuál es el impacto de poder ver a cara descubierta la gloria del Señor, es decir, al Señor Jesucristo? ¿Cuál debe de ser el impacto de ello? Escuche esto, el que seamos transformados. Amén. Mire, es hasta como cuando uno mira al sol, ¿verdad? Quédese un rato, ¿verdad?, a la luz del sol, voltea a verlo, obviamente le va a calar a la vista, pero quédese un rato allí y ¿qué va a pasar? Bueno, pues su tez, ¿verdad? Por ejemplo, su rostro, su tez se va a empezar a poner coloradita, ¿verdad? Se va a empezar así como que a tostar un poquito, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Por el efecto de ver cara a cara, es decir, a cara descubierta, la luz, los rayos del sol. Lo mismo debe de ser cuando volteamos a ver a Cristo. El hecho de poderlo ver con esa transparencia, el que desarmemos nuestro corazón, el que nos rindamos ante Él sin ningún impedimento, sin ningún argumento, simple y sencillamente que nos rindamos delante de Él y poderlo ver a cara descubierta, poniéndonos a cuentas con Él, diciéndole, aquí estamos, somos tuyos, perdona nuestras fallas, me he ido lejos de ti, he andado quién sabe dónde, pero hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo en sí, hoy vuelvo, Señor, a ti. Ello debe de producir algo.
Así como los rayos del sol ponen, fíjese bien, en otro tono nuestra piel, la tez de nuestro rostro, lo mismo debe de ser cuando volteamos a ver a Cristo. Debemos de ser transformados a la imagen de Él. Amén. Debe de haber un impacto en nuestra vida, debe de haber algo que cambie en nuestra vida, tal vez en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ser y hasta en el sentir de nuestro corazón. Estas áreas se deben de ver afectadas por voltear a ver a Cristo. Amén. Si usted se queda un buen rato ahí, hermano, expuesto a los rayos del sol, usted se va a dar cuenta cómo se empieza a poner más morenito, más coloradito. Lo mismo, cuando volteamos a ver a Cristo, nos exponemos a Cristo, debe de haber un cambio en nosotros, en nuestra manera de hablar, se lo repito, en nuestra manera de pensar, en el sentir de nuestro corazón y también en nuestro actuar, es decir, en nuestro proceder. No puede ser, escuche, es contrario y es ilógico contra la enseñanza bíblica que aquel que se acerca a Cristo siga viviendo igual, siga viviendo para sus propios placeres. Es ello erróneo. Quien se acerca a Cristo, quien voltea a Cristo, es como acercarse a ese sol, a esa gran lumbrera que con sus principios, que con sus estatutos, que con su vida misma, con su ejemplo, nos impacta. Y la consecuencia es que nosotros le imitamos a Él. Amén. Nosotros le seguimos a Él porque nos hemos acercado a Él. Por lo tanto, no podemos ser diferentes, escuche, de como Cristo fue. Esto es algo muy, pero muy importante, escúchelo por favor. No podemos ser distintos a como Cristo fue. Muchas personas, hermano, mire, tienen un temperamento, tienen todavía muy marcado algo en su ser que uno se preguntaría, ¿así fue Cristo? ¿Así es Cristo como tal persona? Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque lo vuelvo a repetir, quien se acerca a Cristo es impactado en su vida por Él. Y entonces, como es Cristo, así debemos de ser nosotros. Amén. La pregunta es, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo le conocemos a Él? ¿Cómo lo vamos a conocer a Él? De dos maneras. La número uno, leyendo la palabra. Leyendo la Biblia, leyendo la palabra, ahí vamos a encontrar el carácter del Hijo de Dios. Y número dos, ¿sabe cómo? Teniendo comunión con Él por medio de la oración, del ayuno y de la alabanza a Él. ¿Me escuchó? Tres aspectos: la oración, el ayuno y la alabanza y adoración a Él. Alabanza y adoración, los estoy juntando como si fueran un solo punto, ¿sí? Pero lo que es la lectura nos muestra, extraemos de allí cómo era Él. Con el ayuno tenemos un acercamiento, una rendición de nuestra carne en sacrificio vivo a Él. Y con la alabanza y la adoración, mire, con la alabanza nos gozamos, le exaltamos a Él, pero con la adoración le amamos. Con la oración nos rendimos, nos entregamos amándole a Él. Y entonces estos tres elementos, la oración, el ayuno y la alabanza y adoración, nos dan una imagen más clara por medio de la comunión. Obviamente a través del Espíritu Santo nos dan una imagen más clara, un acercamiento más profundo de la personalidad de Jesús. Por lo tanto, si dice Pablo que cuando nos acercamos a Él a cara descubierta, viendo la gloria del Señor, entonces dice, somos transformados. La palabra transformados implica una transformación, valga la redundancia. ¿Y qué es una transformación? Un cambio. Produce, hermano, hermana, un cambio en nuestras vidas. Es decir, no podemos seguir siendo los mismos. Debe de haber algún cambio. La palabra de Dios lo dice. ¿Por qué no se produce ese cambio?
Por lo que hace un momento le explicaba que es vital, que es importante. Si yo no estoy produciendo o reproduciendo a Cristo en mi vida, es porque alguien más o algo más está ocupando ese lugar. Le expliqué el contexto de los Corintios para hacerle ver cómo se da el proceso también en nuestras vidas, de cómo las personas, cómo lo material, cómo, hermano, un conocimiento, un argumento, una idea, ¿sí?, me llena de tal influencia que suplanto a Cristo y empiezo a producir otro tipo de cosas en mi vida. Entonces, la palabra de Dios me dice que cuando yo, escuche esto, me acerco a Cristo, debe de haber una transformación. Todo aquello que es material, todo aquel argumento de otras personas en mí, todo aquello que algo o alguien está produciendo en mí, debe de cambiar. Lo debo de ir quitando. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo. Al tener yo un acercamiento con Él, cara a cara descubierta, entonces todo aquello empieza a salir y es Cristo quien se entrona en mi vida, ¿sí?, y lo empiezo a manifestar en mi vida. Amén. Por eso dice que somos transformados de gloria en gloria. Dice, en la misma imagen. ¿Cuál misma imagen? En la de Cristo. ¿Sí? Imagínese que Cristo es, hermano, como un espejo. ¿Sí? Cristo es un espejo. Entonces, cuando usted se acerca al espejo, quien es Cristo, usted no va a ver otra imagen que no sea la de Cristo en usted. Usted se va a acercar y usted va a querer ver su propio reflejo. Si usted se acerca a Cristo, escuche, y sigue viendo su mismo reflejo, es decir, el suyo, algo está pasando. Algo está suplantando a Cristo en su vida, ¿sí? Como ya lo explicamos. Pero cuando usted se acerca a Cristo, quien es ese espejo, entonces usted no se sorprenda si no ve su mismo reflejo. Es mejor. Cuando usted se acerque a Cristo, quien es el espejo, y usted vea el carácter de Cristo en usted, gloria a Dios. Eso es el propósito por lo cual el Espíritu Santo está con nosotros, para producir a Cristo en nosotros. Amén. Así que acérquese al espejo. ¿Cuál es el espejo? El espejo es la palabra. El espejo nos muestra la imagen de Cristo. Acérquese a la palabra, ¿verdad? Y si usted, al acercarse a Cristo por medio de la palabra, por medio de la comunión con el Espíritu Santo, usted sigue viendo su misma imagen, es decir, la suya, cuidado, haga un alto, deseche lo que hay en su corazón, que nada le cambie su sentir. Vuelva al Señor, vuelva a ese sentir de humildad, a ese sentir de servicio, y entonces vuelve a acercar al espejo, que es la palabra, y usted comenzará a ver al Señor, comenzará a ver a Cristo en usted. Gloria al Señor, alabe a Cristo, hermano. Dele un aplauso, gócese, porque esto es hermoso. Hermano, hermana, mire, muchas de las veces no nos detenemos a explicar cosas como estas que deben de ser vitales e importantes, pero hoy lo estamos haciendo. Amén. Así que gloria al Señor. Mire, terminando lo que dice el verso 18, dice, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen, dice, como por el Espíritu del Señor. Entonces, mucha atención. ¿Cuál es el único medio para que la vida de Cristo se reproduzca en nosotros? Respuesta, el Espíritu del Señor. ¿Y quién es el Espíritu del Señor? El Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así que, ¿cómo queremos vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Sí? ¿Qué recursos tenemos para poder, hermano, hermana, reproducir a Cristo en nosotros? Recuérdelo, la oración, el ayuno, la alabanza y la adoración. Amén. No se olvide de estos elementos, ¿sí? Junto con todo lo que ya hemos mencionado. Así que busque al Espíritu del Señor, expóngase a Cristo por medio del Espíritu del Señor. Asoliese con Cristo, así como nos asoleamos en la calle con el sol y nos vamos, ¿verdad?, tostando ahí un poquito, ¿verdad?, nos vamos poniendo más morenitos. Así
que nuestra vida se vea impactada en una transformación, porque nos estamos acercando a Cristo Jesús. Que su hablar cambie, que su sentir cambie, sus pensamientos cambien, que su forma de ser cambie y que ello nos muestre a Cristo. ¿Y cómo le conocemos? Ya lo dijimos, acuérdese, a través de su palabra. Amén. La palabra, de leerla, de meditarla, de congregarnos. Porque cuando nos congregamos es cuando recibimos la enseñanza de la palabra. Yo sé que usted me puede decir, yo la leo en casa, yo estudio en casa. Perfecto, gloria a Dios, es necesario. Pero también no se olvide que es necesario congregarnos, ¿sí? Cristo no formó la iglesia para que fueran miembros, fíjese bien, aislados, miembros por allá, sueltos del cuerpo, no. Cristo diseñó la iglesia para que sea un cuerpo donde todos los miembros se ayudan mutuamente por todas las coyunturas, se ayudan entre sí. Entonces, qué bueno que lea la palabra en casa, que la estudie, gloria a Dios, échele ganas. Pero cuando nos congregamos en el conjunto que llamamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, aprendemos, recibimos la enseñanza de aquellos que nos ministran. Y por otro lado, acuérdese, tenemos la oración, el ayuno y la alabanza y adoración. Amén. Todo eso nos da un acercamiento de Jesús, para que así como Él fue, así como Él es, así seamos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Voy a continuar leyendo aquí en el manual. Decimos esto: así como poseemos 4 evangelios, fíjese, que presentan diferentes aspectos de Jesús, o sea, de una persona divina, que es Jesús, dice, el ministerio continuo del Espíritu consiste en llenar el mundo con hombres y mujeres que reproduzcan a Cristo. ¿Quién se ve en los evangelios como el protagonista? Jesucristo. Pero obviamente Jesucristo, ya como lo vimos en las clases anteriores, Jesucristo, fíjese bien, en una íntima relación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿se acuerda lo que también decíamos? Si el Hijo de Dios, o sea, si Jesucristo necesitó de esa relación íntima con el Espíritu Santo para poder vivir, ¿cuánto más nosotros? Amén. Por lo tanto, si en los evangelios vemos a Cristo que nos muestran diferentes perspectivas de su persona, también vemos íntimamente al Espíritu Santo con Él. Amén. Por lo tanto, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo, fíjese bien, la función que tiene en este mundo es llenar a hombres y mujeres para que reproduzcan la vida de Cristo en este mundo. ¿Me estoy explicando? Una de las funciones que tiene el Espíritu Santo al venir, al consolarnos, al venir a la iglesia, al venir a este mundo, ¿cuál es? Es la de llenar los corazones de hombres y mujeres para que reproduzcamos a Cristo en esta vida, en este mundo. Amén. Entonces, para eso, mire, hay que limpiar el corazón. Hay que limpiar el corazón de todo aquello que nos esté cambiando, de todo aquello que nos esté influenciando. Limpiarlo, perdonando, limpiando, amando, limpiando, desechando. Y entonces entronar a Cristo en nuestra vida, entronar al Espíritu Santo en nuestra vida, y así en el mundo podremos ser la sal, podremos ser la luz, podremos hacer que los demás vean a Jesús a través de nosotros. Amén. Si no es Jesús a quien la gente está viendo en nosotros, ¿a quién estarán viendo? ¿A quién están viendo? Mucho cuidado con eso. Continuemos leyendo en el manual, menciono esto. Y esta es la obra gloriosa que el Espíritu de Dios, el gran artista, tiene que realizar. Fíjese bien, el Espíritu de Dios es como un artista. Aquí lo comparo, ¿verdad? Aquí lo comparo y menciono que siendo Él ese gran artista, tiene que llevar a cabo esa obra, fíjese bien, gloriosa en nosotros, ¿sí? Imagínese que nosotros somos así como ¿cómo le diré? Mire, imagínese que somos así como un tronco de un huizache, ¿sí? ¿Cómo están los troncos, hermano? ¿Cómo son los huizaches en su medio, en el ambiente natural? Pues están
torcidos, tienen espinas, tienen ramas, tienen mucha corteza, tiene una gran cantidad de deformaciones o de imperfecciones. Bueno, el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo lo empieza a limpiar, lo empieza a enderezar, le empieza a quitar las imperfecciones. El Espíritu Santo transforma, fíjese, algo abrupto en algo adecuado para un uso bueno. ¿Escuchó lo que dije? El Espíritu Santo transforma algo, hermano, que no se le veía ni pies ni cabeza, algo de lo que no se podía echar mano para algo útil. El Espíritu Santo lo toma y lo empieza a cambiar, a moldear, a limpiar, a transformar para que sea de utilidad. Amén. Ahora se da cuenta del por qué Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 les dice que, y todo lo que hagamos siendo servidores, aunque no tengamos un ministerio, es decir, un cristiano común es un servidor. No lo hemos entendido, tenemos que entenderlo. Lea Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo lo dice, que todo lo que hagamos, ¿a quién se lo dice? Se lo dice a toda la iglesia. Todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servimos. Entonces, debemos de entender que Dios nos transforma con un propósito, no con un propósito de ser un adorno en la iglesia, no con el propósito de que nos veamos bonitos o bonitas allí en la iglesia. ¿Eso qué, hermano? No. Dios nos transforma, de lo malo hace algo bueno, de lo que era abrupto hace algo adecuado, de lo que era tosco Él hace algo suave, de lo que era imperfecto Él hace algo perfecto, es decir, lo va llevando en una madurez. ¿Para qué? Para que podamos ser de utilidad. Amén. No de adorno, no de estar criticando, no de estar siendo de piedra de tropiezo, no de estar siendo de carga, sino para que seamos útiles para el Señor, útiles para sus propósitos. Amén. Continúo leyendo, fíjese, aun cuando el lienzo sea indigno, es decir, como estoy hablando de que el Espíritu Santo es un gran artista, lo estoy comparando, imagínese como con un pintor, ¿verdad? Dice, aun cuando el lienzo sea indigno, nosotros somos ese lienzo donde el pintor va a plasmar, ¿verdad?, su arte. Bueno, su habilidad, fíjese bien, es tal que puede hacer una copia perfecta en la tierra del original que ha entrado al cielo. Mucha atención aquí. El artista, quien es el Espíritu Santo, ¿cuál es su propósito? Hacer una copia como la original en nosotros. ¿Quién es el original? Es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo, en la majestad, en las alturas, a la diestra de Dios. Amén. Bueno, entonces el Espíritu Santo ve a Cristo y ¿qué hace? Comienza en nosotros a producirlo igual. Imagínense, nos empieza a pintar igualito, nos empieza a detallar, nos empieza a formar, pero también nos empieza a limpiar, nos empieza a quitar. Y es ahí donde a veces nos duele, ¿verdad? Es ahí donde a veces Dios nos tiene que confrontar, es ahí donde Dios tiene que exhortarnos, nos tiene que quebrantar, nos tiene que regañar, nos tiene, hermano, que disciplinar. Y es la parte que a veces no nos gusta. Ay, lo dice por mí, ¿quién le habrá dicho? Toda la prédica fue para mí. Y no nos gusta, hermano. Pero es Dios hablando, es Dios obrando en nuestras vidas. Él quiere producir algo bueno, que seamos de utilidad para Él. Queremos lo bonito, ¿verdad? Ay, que Dios me sonría. Ay, yo sé que Dios se agrada de mi vida. ¿Será verdaderamente así? ¿O estamos siendo influenciados o estamos viviendo como nosotros queremos? ¿Qué estamos haciendo? Estoy explicándome. El Espíritu Santo tiene la imagen de Cristo en el cielo. Y esa imagen la quiere plasmar en mí, en usted, en todos nosotros. Así que, cuidado cómo hablamos, cómo pensamos, qué sentimos y qué hacemos. Porque si en todo ello no estoy mostrando a la imagen del original en mi vida, entonces ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Es lo que estamos explicando aquí y quiero continuar, fíjese bien. Dice, el Espíritu está reproduciendo a Cristo en innumerables vidas y su obra se verá
coronada un día, cuando el original que vivió en esta tierra por el Espíritu sea glorificado, en quienes por el mismo Espíritu han sido cambiados a la imagen, a la misma imagen, y que en el cielo elevarán para siempre las alabanzas para aquel que los ha redimido. ¿Sí? ¿No dice esto mismo el apóstol Pablo a los Efesios? Dice, a fin de perfeccionar a los santos, cuando habla de los dones, ministerio que Cristo ha repartido a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? Escuche esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? Y dice ahí mismo, a la estatura del varón perfecto. No hemos llegado todavía. La labor de la iglesia a través del Espíritu sigue vigente a través de los 5 ministerios. Amén. Y miren, no voy a entrar al punto de que si existen los apóstoles hoy en día o no. Ya lo hemos explicado. Rápidamente se lo digo. Como los que estuvieron con Cristo, jamás. Ellos son el fundamento de quien también Pablo habla en el capítulo 2 a los Efesios, los apóstoles y los profetas. Entonces, como ellos, jamás habrá otros. ¿Sí? Ellos son el fundamento de la iglesia, y sobre ese fundamento de la iglesia se edifica precisamente el edificio que es la iglesia. Pero escuche esto, la función como la de los apóstoles sigue vigente al día de hoy. No hablo del título, me estoy explicando. Apóstoles como los que estuvieron con Cristo ya no hay. Pero en términos de ejercer la función, de llevar el evangelio, de establecer, de fortalecer el reino de Dios, ¿verdad? De levantarlo y de fortalecerlo, como tal, como función, dice ahí que sigue vigente hasta que todos lleguemos a la plenitud, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Como eso no ha sucedido, entonces las funciones de esos 5 ministerios es lo que nosotros debemos de procurar, no el título de que yo me haga llamar un apóstol, ¿verdad? Y manipulo y controlo y abuso de la iglesia, abuso de las personas. No. Eso, mire, ya lo hemos explicado en materias anteriores del Instituto Bíblico. Todo eso no es correcto, pero el buscar realizar la función es lo que Cristo quiere, porque lo diseñó para su cuerpo. Amén. Por lo tanto, seguimos en esta tierra, la formación de Cristo en nosotros sigue adelante por medio de su Espíritu Santo a través de estos 5 ministerios para la perfección de los santos. ¿Y cuál es la perfección de los santos? Ir a una madurez, y en esa madurez reproducir a Cristo. Amén. Entonces, el propósito del Espíritu Santo es ese. ¿Cuál? El que ahorita el Espíritu Santo sigue trabajando en miles, en millones de creyentes, de cristianos en todo el mundo, con el fin de estar produciendo a Cristo. ¿Y cómo le batalla a Él, verdad? Porque el pecado nos gana, porque nuestra carne nos gana, las influencias de nuestra vida nos ganan, ¿verdad? Y al Espíritu Santo lo hacemos a un lado, y ya no nos parecemos a Cristo. Y el Espíritu Santo está allí con paciencia, con amor, con insistencia, ¿verdad? En ese conflicto del Espíritu con la carne. Él quiere vivir en nosotros para producir a Cristo en nosotros. Y nosotros fácilmente lo contristamos, lo rechazamos, preferimos otras cosas o a otras personas en nosotros. No. El Espíritu Santo está llevando fielmente y arduamente la tarea para la cual Él fue encomendado. Acuérdese, lo vimos en clases anteriores. El Espíritu Santo no vino obligado. Sí respondió el Espíritu Santo en obediencia y en amor a la orden del Padre y al ruego del Hijo para venir. Pero acuérdese lo que enseñamos y lo vimos bíblicamente con pasajes bíblicos, que el Espíritu Santo se sujetó al Padre y al Hijo para venir por amor, ¿sí? Y en obediencia. Y eso, ¿sabe a qué lo llevó? A que Él tuviera una iniciativa propia, un gusto, un deseo de también venir con la iglesia de Cristo, con el cuerpo de Cristo, para darle vida, para hacer ese aliento, ese soplo de Dios para la iglesia, y que así
pudiéramos vivir la vida cristiana y cumplir con todas las ordenanzas que el Señor nos ha dado, incluyendo la gran comisión. Qué hermoso es la palabra, hermano. Gócese, llénese de la Escritura, llénese de la palabra de Dios. Qué importante es entender todo esto. ¿Sabe? Si lo llegamos a entender, vamos con mayor diligencia a ponerle atención al Espíritu del Señor. Ese debe de ser el resultado. ¿Con qué lo estamos cambiando a Él? ¿Con qué lo estamos suplantando a Él? Ya no lo hagamos. No dejemos que nada ni nadie cambie nuestro sentir. Debemos de imitar a Cristo. Y la única manera de hacerlo es a través de su Espíritu. Amén. Ahora, ¿quieres saber cómo es Cristo? ¿Quieres saber cómo es Él? ¿Qué le parece si vemos lo que la palabra de Dios nos dice en un pasaje precioso? Amén. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo del manual, ¿verdad? Y vamos ahora a la palabra de Dios, a la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Filipenses. Amén. Filipenses capítulo número 2, versículos del 5 al 11. Un pasaje precioso, hermano, que mire, un servidor pues gusta de aprenderlo de memoria, ¿verdad? Usted haga lo mismo, memorícelo. Amén. Mire, un pasaje que nos muestra no solamente el sentir de Cristo, sino la imagen de Él. Amén. Filipenses 2, del versículo del 5 en adelante. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Ya lo tiene? Dice: haya pues en vosotros este sentir. ¿Sí? El sentir que había en Cristo nos proyecta su imagen, el cómo era Él. ¿Me está siguiendo? Es como, por ejemplo, mire, ¿qué sentir tiene usted? Si usted tiene el sentir de estar inconforme, el sentir de estar triste, o el sentir de lo opuesto, de estar enojado o enojada, eso lo proyecta físicamente, eso lo proyectamos con nuestro físico, con nuestro rostro. ¿Me explico? Basta ver el rostro de una persona para conocer el sentir que trae en su corazón. Basta ver cómo se comporta una persona, cómo habla una persona, para conocer el sentir que hay en su corazón. ¿Me estoy explicando? Bueno, por eso Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir. Si Pablo apela, fíjese bien, o nos pide que en nuestra vida haya el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿sabe qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo: para que ustedes puedan mostrar con su hablar, pensar, sentir y actuar a Cristo, la imagen de Cristo, entonces deben de tener el mismo sentir que hubo en Él. ¿Cuál sentir? Bueno, aquí dice, en el verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, fíjese bien, dice Pablo, por principio de cuentas, dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios Cristo, escuche esto, no se aferró a que cuando Él vino a la tierra, le trataran como a Dios. O sea, Cristo no buscó cuando vino aquí a la tierra el reconocimiento del hombre, en términos de que Él fuera merecedor de privilegios o de fama o de dinero, de riqueza, de poder, como cualquier otro hombre lo hubiera podido hacer, como cualquier otro hombre hubiera querido hacerlo. ¿Me estoy explicando? Entonces, Jesús teniendo, fíjese bien, las dos naturalezas, la divina y la humana en sí mismo, Él no buscó ser reconocido por el hombre al grado, fíjese bien, de que lo exaltaran a Él, sino a quien Él venía a obedecer, sino a su Padre. El mayor reconocimiento que Cristo quería, ¿sabe cuál era? Era que pudieran ver en Él al Hijo de Dios, que pudieran ver en Él al Padre quien lo envió. Pero Cristo no buscaba fama, me explico, no buscaba poder de los hombres, no buscaba el reconocimiento de los hombres, me estoy explicando. Entonces, por eso Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y mire, nosotros como hombres, qué bárbaros, hermano, apenas Dios nos usa en algo y ya nos pavoneamos y ya nos sentimos la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad?
Ya nos sentimos, wow, la unción la destilo por las manos y no me volteen a ver a los ojos porque un rayo, ¿verdad?, los va a consumir. Qué triste, hermano. Qué triste que haya mucho siervo de Dios así. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a la gente le gusta seguir a hombres así. A la iglesia le gusta tener dirigentes así. Sí. Pero aquel que es humilde, aquel que le batalla, aquel que se enferma, aquel que sufre, aquel que está en constante lucha, en opresión con el enemigo por hacer la obra de Dios, son desacreditados, son rebajados al hecho de que no vale nada, no es pastor, no es siervo de Dios. Imagínese eso. ¿Se acuerda el testimonio que di hace poco? Andaba yo en mi bicicleta, ¿verdad? Vi a un consiervo, ¿sí? Y se me ocurrió detenerme a saludarlo. No lo hubiera hecho. Cuando me detengo y lo saludo, me ve que andaba con mi cachucha, mis lentes, mis guantes, mi ropa, así como estoy ahorita, mis zapatos, pero en bicicleta, ¿sí? Porque aunque ando en bicicleta, hermano, mire, pues ando presentable porque hago visitas o atendemos situaciones cuando mi esposa no me acompaña, cuando yo atiendo ciertos casos muy específicos, ¿sí? Entonces me bajé a saludar a este brother, a este hermano, consiervo, pastor, ¿verdad? Y en cuanto me ve, ¿verdad?, que me identificó y todo, me dice, oye, qué bárbaro. Dice, no te pones a pensar, dice que nos haces quedar mal a toda la línea de siervos de Dios. Yo me quedé así, le dije, discúlpame. Sí, es que nos haces quedar mal. ¿Cómo que andas en bicicleta? Dice, ¿qué va a pensar la gente, incluso la iglesia, ¿sí?, de nosotros los siervos de Dios, los siervos de Jesucristo, los pastores? Y yo le dije, discúlpame, pero qué concepto tan más carnal y hasta diabólico tienes, le dije, de un servidor de Jesucristo. No dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Le digo, ¿y tú estás aferrado a una fama que el hombre te da, a un reconocimiento que el hombre te da, a un estatus que el hombre te da? Le dije, ¿y el de Dios en tu vida dónde está? Qué triste, hermano, ¿no le parece? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué debe de haber ese sentir en nosotros? Porque somos los hijos de Dios, somos los hijos de Jesús, somos, hermano, creyentes, somos cristianos. Cualquier otro sentir que no sea este que hubo en Jesús, entonces no nos identifica con Cristo, nos identifica, hermano, con gente del mundo, gente, hermano, sin temor de Dios, nos identifica con la imagen que el mundo quiere formar en nosotros, pero no la imagen de Cristo en nosotros. Dice, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó, o sea, no vio valioso el que se le reconociera a Él con ese poder, con esa carisma, con esa arrogancia de que Él era el Todopoderoso. No, nuestro Señor Jesucristo fue humilde. Él no tenía un hogar, no tenía posesiones, no traía dinero. Jesús, hermano, era un hombre entregado, servicial. Era un hombre, hermano, que vivía para cumplir la voluntad de su Padre, sirviendo a los demás hasta el punto de entregar su vida por todos los demás, incluyéndonos a nosotros hasta el día de hoy. Amén. Dice, hermano, aquí, ahí enseguida, dice, en el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa que se despojó a sí mismo? Significa que Él por voluntad propia renunció a su gloria que tenía en el cielo, a esa potestad en las alturas, a esa majestad en las alturas. Él renunció a eso para venir en semejanza de siervo, de esclavo, en semejanza de hombre, para mostrarnos el camino al Padre. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, es decir, naciendo de una virgen, en un pesebre, en una forma humilde, rodeado de animalitos en un establo. Hermano, allí nació
el mismísimo Hijo de Dios. ¿Sí? Y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando dice hecho semejante a los hombres, significa ese versículo que leímos el martes pasado, donde dice que no tenemos a un sumo sacerdote que fuera indiferente a nosotros, sino que Él se compadeció con nosotros. ¿Por qué? Porque se identificó en todo con nosotros, con las debilidades, las pasiones, las tentaciones se identificó. Pero dice allí el autor a los Hebreos, pero sin pecado. Cristo no pecó, sintió la tentación del dinero, de las mujeres, de la fama, de todo lo que el mundo le podría ofrecer, pero no pecó, no cedió ante ellas. Por eso dice, dice, hecho semejante a los hombres, uno que nos entiende. Y luego dice, y estando en la condición de hombre, o sea, y sintiendo todo eso, sintiendo que Él podía favorecerse, que Él podía casarse, que Él podía tener lo que quisiera o a quien quisiera, dice, se humilló a sí mismo. ¿Y sabe qué significa cuando dice que se humilló a sí mismo? Que Él renunció a todo lo que el mundo le pudiera ofrecer y tomó una actitud de ser el más bajo. La palabra humillación, la palabra humillarse o el verbo humillar significa lo que se arrastra por el piso y que no levanta la cabeza, que se va arrastrando por el piso, se va arrastrando por el piso, se arrastra por lo más bajo. Eso es lo que hizo Cristo. Él no se sintió merecedor de lo que el hombre y el mundo le pudiera dar. Se humilló para hacerse merecedor de lo que el Padre le podía dar. ¿Por qué hay tanto pastor soberbio, hermano? Tanto ministro altivo. ¿Sabe? Tomamos decisiones nosotros como pastores. Y se lo voy a decir con todo mi corazón. Cuando uno toma decisiones, cuando uno sigue adelante, pese a tantas cosas que la gente nos hace, nos toma. Mire, esas decisiones que tomamos a veces son vistas como soberbia, son vistas como falta de amor, falta de humildad. Pero si pudieran entender un poquito, si pudieran entender lo que el Hijo de Dios tuvo que hacer, que viendo todo lo que la gente le tomaba, viendo todo lo que la gente le hacía, Él prefirió humillarse. Hermano, es precioso esto, pero es tremendo también. Sí, mire, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Hermano, ¿sabe que Cristo, en otro pasaje, que también Pablo dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia? ¿Sabe que Cristo fue obediente? ¿Sabe que Cristo aceptó la voluntad del Padre? No abrió la boca, se cayó y dijo, voy a hacer tu voluntad, oh Padre. Cristo se disciplinó, aprendió a ser obediente. ¿Por qué nosotros no somos disciplinados? ¿Por qué no somos obedientes? ¿Sí? Si tenemos ejemplo en el Hijo de Dios, y Pablo comienza este pasaje diciendo, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es este sentir? Este sentir también de obediencia, de disciplina. ¿Por qué, hermanos, hacemos lo que queremos? Dejamos que nuestro corazón cambie. ¿Por qué nuestra manera de pensar ya no es la misma? ¿Por qué nos da flojera las cosas de Dios? ¿Por qué hacemos de las cosas de Dios lo que nosotros queremos, lo que yo quiera, lo que a mí me convenga? ¿Por qué no nos queremos sujetar? ¿Por qué no queremos obedecer? ¿Por qué no queremos participar, servir? ¿Por qué? Porque todo lo queremos hacer a como yo creo, a como yo pienso, porque Dios me ama, Él me entiende y Él sabe lo que pasa en mí. ¿Usted cree que el Padre no sabía lo que el Hijo sentía? Que ahí en el huerto le dice,
Tengo miedo de lo que me va a pasar. Es lo que Cristo le dijo al Padre. Tengo miedo de lo que me van a hacer. ¿Se podría, Padre, que fuera diferente? Que no tuviera que atravesar por eso. Y mismo Jesús se dio la respuesta diciendo que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Voy a hacer lo que tú quieres. ¿Por qué nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera? Porque ya basta de eso, hermanos. Hagamos las cosas como Dios nos las pide. Disciplinémonos, seamos obedientes. Amén. Y luego también dice aquí, y muerte de cruz, la peor de las muertes, la muerte de crucifixión, una muerte de tortura extrema, excesiva. Y todo eso lo hizo Cristo para mostrarnos lo que debe de haber en nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Está Dios hablando a nuestras vidas. Tenemos que recapacitar, tenemos que volver en sí. ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo produzca ese sentir que hubo en Cristo Jesús también en mí? ¿O cómo soy yo? ¿Cómo somos? ¿Cómo es usted? Aquí está cómo era Cristo. Aquí está cómo era Él. Usted se parece cuando se mira a ese espejo, quién es Cristo, quién es la palabra. ¿Usted se parece a Cristo o se sigue viendo a usted misma o a usted mismo? ¿Qué imagen se ve allí? ¿Qué imagen se ve allí? Reflexionemos, iglesia, volvamos en sí. Estamos, mire, alucinando, estamos con una euforia de lo material, estamos sintiéndonos plenos, pero equivocadamente, porque si eso no nos lleva a producir la imagen de Cristo, entonces no es correcto, no es correcto. Y sabe, hoy en día la integridad la confunden con soberbia, el celo de Dios lo confunden con falta de amor. Un hermano de Hermosillo, el pastor Santiago, hacía un comentario de eso. Hoy en día, cuando alguien es íntegro, cuando alguien es humilde, cuando alguien, hermano, dice las cosas así porque es lo justo, lo toman, hermano, como soberbia. El celo de Dios por defender algo que es de Dios, lo toman como falta de amor. ¿Pero por qué? Porque el sentir de esos corazones que lo toman así ya no es el mismo. Ha cambiado. Iglesia, tenemos que dejar trabajar al Espíritu de Cristo en nosotros. Tenemos que dejarlo vivir en nosotros, porque Él va a producir a Cristo en nosotros. Y entonces Cristo nos dice, así soy yo, con este sentir. Si ustedes tienen este sentir como yo, entonces van a ser como yo. Se lo digo en el amor de Cristo. No dejemos que nada ni nadie impida el que Cristo se manifieste en nosotros. Démosle libertad y dejemos que el Espíritu Santo sea entronado en nuestras vidas. Y todo lo demás, desechado. Por último, quiero que me acompañe a otro pasaje, aquí en Gálatas. Un poco antes de donde estamos, ahí en Filipenses. Gálatas capítulo número 2. Versículo 20. Un pasaje también que yo le invito a que se aprenda de memoria. ¿Qué le parece? Gálatas 2, versículos 20. ¿Sí? ¿Qué dice este versículo? ¿Ya está ahí? Vamos a leerlo. Dice, con Cristo, dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Subraya esa frase, mas vive Cristo en mí. Y luego dice aquí a continuación, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Vamos a entender este versículo. Por principio de cuentas, el apóstol Pablo comienza a decir que en términos de su carne, él ya no vivía para su carne.
Es decir, Él ya no vivía para pecar, porque Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo llevó en la cruz mis pecados, llevó sobre sus hombros mi carga. Mi carga eran mis pecados que me acusaban delante del Padre y me condenaban a una vida separado de Él, a una vida de condenación. Bueno, Cristo llevó en Él mis pecados. Él los crucificó ahí, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que estaba en medio, que nos era contraria, dice Colosenses 2, ¿sí? Desde el verso 13. Cristo la clavó allí, llevó sobre Él mis pecados. Entonces Pablo reconoce y dice, yo ya no debo de vivir para el pecado, porque hubo uno quien dio su vida para que yo fuera libre de esa naturaleza pecaminosa y en enemistad con Dios. Entonces yo ya he muerto a esa naturaleza, y a continuación dice, y ya no vivo yo. Escuche lo que dice, subraye también esa frase, dice Pablo, y ya no vivo yo. Entonces, si ya no vivo yo, entonces ¿quién vive en mí? Él dice, mas vive Cristo en mí. Cuando morimos al pecado, ya no vivimos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros vivimos, ¿sabe para quién viviríamos? Si nosotros vivimos, viviríamos para el pecado, nada más. Entonces por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Entonces por eso ya no vivo para el pecado. Y si ya no vivo yo, entonces ¿para quién vivo? Vivo para Cristo, porque Cristo vive en mí. Amén. Entonces Pablo dice, si yo vivo, vivo para el pecado, pero ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, entonces Él dice, lo que ahora vivo en la carne, o sea, aunque sigo vivo físicamente, materialmente sigo en este mundo, pero ya no vivo para el pecado, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces lo que ahora vivo materialmente, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Dice, ahora le permito al Espíritu Santo que produzca la vida de Cristo en mí, para que yo ya no viva para la carne, sino que ahora viva para los propósitos de Dios, para los propósitos de Cristo en mí. Amén. Así que reflexionen todo esto. Y Él termina diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Note el título que el apóstol Pablo le da a Jesús. Aquí en este mismo versículo le llama Hijo de Dios. Mucha atención. Le voy a explicar así en términos generales lo que significa el título Hijo de Dios aplicado a Jesús. Y sabes, se lo voy a poner con un ejemplo también de la palabra, ¿sí? Jesucristo en una ocasión les dijo a los fariseos, incluso también Juan el Bautista, ¿verdad? Les dice, generación de víboras, Juan el Bautista, ¿verdad? Les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Les dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Les dice, y no comencéis a decir, dice, linaje de Abraham somos, o hijos de Abraham somos, ¿verdad? Les dice, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tanto Juan el Bautista entendía al principio que Jesús enseñó, cuando también les dice a los fariseos y a los religiosos de ese tiempo, les dice, ¿verdad? Que cuando los religiosos le dicen, es que somos hijos de Abraham, entonces Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de vuestro padre Abraham harían. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Que Abraham fue justificado por la fe, por creer en Dios, por amarle a Él, y no por una serie de ritos que los llevaron a un legalismo y acusación de sus mismos hermanos, y alejados de la reconciliación con el Padre, porque por la ley ningún ser humano puede ser justificado. Entonces Cristo les dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Pero Jesús les dice, pero caray, a ver, diga conmigo, caray. Jesús les dice, caray, yo no veo en ustedes que hagan lo que hizo Abraham. Les dice, ponga atención, les dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Les dice, porque las obras de vuestro padre, el diablo, hacen. Qué tremendo, hermano. Entonces el término hijo de Dios, ¿sabe qué implica? Cristo se ganó el término de hijo de Dios, el título de hijo de Dios. ¿Sabe por qué?
porque las obras de su Padre Él hizo. ¿Me estoy explicando? El término Hijo de Dios, el título Hijo de Dios, implica obediencia. Y así como Cristo les dijo a los fariseos que eran hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo eran las que hacían, entonces quien es un hijo de Dios hace las obras como las de su padre, quien es Dios. Por eso el título Hijo de Dios se lo ganó Cristo, hermano, mire, a pulso. ¿Por qué? Porque de principio a fin en su vida Él obedeció a su Padre, quien es Dios. ¿Está Dios hablando a su vida? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo nos hacemos llamar nosotros? Hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:12, dice, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, usted es una hija de Dios, las obras de nuestro Padre debiéramos de hacer, y no las del diablo. ¿Quién es nuestro Padre? Se supone que nuestro Padre es Dios, por eso somos hijos de Dios. Por lo tanto, en nuestra vida debemos de obedecer a papá, obedecer a Dios en nuestras vidas. ¿Entiende por qué Pablo utiliza ese título en un versículo tan precioso que dice, verdad? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Morí a la carne y ya no vivo yo. Es decir, si yo vivo, viviría para la carne, no hay de otra. Porque si yo vivo, pues es para pecar, porque es la tendencia del hombre sin Dios, ¿sí? Bueno, dice, ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Si ahora vive Cristo en mí, entonces, aunque físicamente sigo vivo, lo que vivo es para obedecer a mi Padre Dios, hacer las obras como las de mi Padre, quien es Dios. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, vivo para obedecer a mi Padre. Aleluya, es precioso esto, hermano. Amén, gócese, hermano, alabe a Cristo, dele un aplauso, cante, dance, hermano, gócese. Esto es lo que Cristo quiere, esto es lo que el Espíritu Santo quiere. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué estoy dejándome llevar, ir, venir, subir, bajar? ¿Por qué estoy cambiando? ¿Por qué no me estoy manteniendo humilde? ¿Por qué no me estoy manteniendo sumisa o sumiso? ¿Por qué no estoy obedeciendo a mi Padre? Estoy haciendo quién sabe qué cosas. El propósito del Espíritu Santo es reproducir la vida de Cristo en nosotros, en hombres, en mujeres, en todo el mundo, a lo largo y ancho y alto de producir la vida de Cristo en nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe? Vamos a terminar aquí. Vamos a acabar. Yo le dije desde el principio que nada más íbamos a ver ese pedacito, ese punto, ese tema, por la importancia que este tiene. ¿Y ya se dio cuenta de cuán importante es? Ríndase al Señor. Vuelva en sí. Haga a un lado lo que está impidiendo que el gran artista, quien es el Espíritu Santo, no pueda plasmar en usted la imagen del original, quien es Cristo. Rindámonos a Él. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, en este momento, Señor, venimos ante ti a decirte, aquí estamos. Perdóname si no estoy produciendo tu vida en mí, si no estoy produciendo tu imagen en mí. Perdóname. Pero hoy vengo delante de ti a decirte, Señor, quiero hacerlo. Y hoy siento una gran necesidad de profundizar en tu palabra, de orar, de ayunar, de alabarte y adorarte. Porque quiero tener un acercamiento contigo que impacte mi vida,
y poder ser como eres tú. Mi Señor, aquí estoy. Te rindo mi ser. Todo mi ser lo rindo ante ti. Mi Señor, vive en mí. Que podamos decir como Pablo, mas ahora vive Cristo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. A ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga orando. Si hay alguien que desea que Cristo viva en su corazón, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, quiero pedirle que haga esta oración después de mí. Crea en Él con todo su corazón y declárelo con esta oración después de mí diciendo: Señor Jesús, eres el Hijo de Dios. Lo creo, lo reconozco. Y también el que tomaste mi lugar en la cruz, dando todo tu ser, tu cuerpo y tu sangre, toda tu vida por mis pecados, tomando mi lugar. Y hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por toda la vida que he llevado alejada de ti. Te abro mi corazón para que entres a Él, para que seas entronado en Él como el único Señor y el único Salvador de mi vida. Séllame con tu Espíritu, lléname con tu Espíritu. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alabe a Cristo. Amén. Gócese delante del Señor. Amén. Vuelva a ver la enseñanza. Hay mucho contenido. Medite en reflexione, deje que el Espíritu de Dios siga hablando a su vida. Amén. Hemos llegado al final. Le amamos en el amor de Cristo. Mi esposa, mis hijos, un servidor. Aquí estamos para entregar nuestra vida en servicio a Dios para cada uno de ustedes. Amén. Que Dios les bendiga. Pase muy buenas noches. Vaya a cenar rico y deje que el Espíritu Santo plasme la imagen de Cristo en usted. Amén. Bendiciones y muy buenas noches. Dios los bendiga.